hombre, joven pero muy sabio, decidió pasar un tiempo en un país cálido, ya que él vivía en una región muy fría y estaba deseando vivir días más largos y soleados. Una vez que llegó al país cálido, en donde las personas son de color caoba o incluso negras, comprendió que durante el día apenas se podía hacer vida, ya que el calor era sofocante. En cuanto el sol se ponía y salían las estrellas, las calles se llenaban de bullicio. Así que el sabio pasaba mucho tiempo durante el día en su habitación, observando el balcón que tenía enfrente y jugando con su propia sombra, que evidentemente se movía al tiempo que él lo hacía. Cuando él se estiraba, la sombra se alargaba hasta casi tocar el techo. Y cuando él se sentaba, la sombra, cuya luz de las bombillas tenía detrás, se dirigía hacia adelante hasta casi rozar el balcón de hermosas flores que cada día observaba el extranjero. El hombre, aburrido de pasar tiempo allí solo, comenzó a hablar con su propia sombra. «Ay, si al menos tú pudieras mirar qué hay dentro de esa casa». Al joven sabio le llamaba mucho la atención ese balcón, cuya puerta siempre estaba semiabierta. Las flores eran delicadas y hermosas y bien cuidadas, pero nunca había conseguido ver a nadie. ¿Quién viviría allí? Por más que había preguntado, nadie parecía tener la respuesta. De hecho, a esa vivienda no se podía acceder de ninguna forma, ya que debajo solo había tiendas y no había ningún portal. Desde luego era un misterio. Una noche, el sabio se había quedado medio dormido, cuando de pronto, al abrir los ojos, observó una intensa luz que venía del balcón de enfrente. Al incorporarse y mirar mejor, le pareció ver a una hermosa mujer resplandeciente. Una inmensa luz lo cubría todo, las flores, el balcón y la bella y misteriosa dama. Pero al intentar acercarse más, la escena desapareció, y el hombre, desesperado, se dirigió a su sombra, quien rozaba el balcón al tener las luces detrás del sabio, y le dijo: «Sombra, ¿por qué no te cuelas en la casa de enfrente y luego me cuentas qué hay dentro?» Y le hizo una señal para que se atreviera a ir. Entonces el hombre se dio la vuelta para irse a dormir, y no se dio cuenta de que detrás suyo la sombra se acababa de desligar para irse a la casa misteriosa. A la mañana siguiente, el sabio se dio cuenta de que ya no tenía sombra. Bajó a la calle y miró atónito a todas partes. No estaba por ningún lado. Entonces cayó en una honda depresión. ¿Cómo voy a regresar a mi país sin sombra? Se burlarán de mí. Los días pasaron y su sombra no daba señales por ningún lado. Pero al 8º día comenzó a nacer una sombra nueva. Al principio era muy pequeña. Sin embargo, al cabo de 3 semanas, ya era una sombra bastante decente. «Menos mal», dijo entonces el sabio, «debe ser que la raíz aún la tenía dentro». El sabio regresó entonces a su país frío y comenzó a escribir historias llenas de sentimientos, que sin embargo no tenían mucho éxito. Pasaron los años y un día de repente alguien llamó a su puerta. Al abrir se encontró cara a cara con un hombre delgado, muy elegantemente vestido y con pose de sabio. «Buenos días», dijo el hombre. «Han pasado muchos años, pero tal vez, haciendo memoria, consiga recordarme. Soy su sombra». El sabio no podía creerlo. Era la sombra que perdió en el país cálido. «Pero si era humana». «Sí, sé lo que estará pensando», continuó hablando ella. «Soy humano, tan humano como usted. Una vez que me indicó el camino y me dio la señal para decirme que ya estaba preparado para vivir mi propia vida, todo cambió por completo». «Pero», dijo dubitativo el sabio, «¿conseguiste entrar en aquella casa? ¿Qué pasó? ¿Qué viste?» «Sí que lo hice, por supuesto, y lo vi todo, absolutamente todo. Pero ya veo que tiene una sombra nueva». «Oh, no me ofende, por el contrario, me enorgullece pensar que yo ya no soy una sombra. Sentémonos y le contaré todo». «Sí, cuénteme, ¿quién vivía en esa casa?» «En aquella casa, viejo amigo, vivía la poesía». «La poesía», repitió el sabio totalmente deslumbrado. «Sí, la poesía misma, con toda su sabiduría, su turbulencia emocional, sus secretos. Lo aprendí todo de ella. Lo que los humanos saben y lo que ignoran, lo que pueden ver con sus ojos y lo que jamás podrán contemplar. Gracias a ella me hice humano, y luego solo tuve que conseguir un traje para darme una apariencia más respetable. Vaya, pues, me alegro mucho de que te haya ido tan bien. A mí, sin embargo, no me va como a ti. Por más que escribo interesantes historias, no las lee nadie.
La sombra hizo como que lo sentía y siguió hablando. Verás, por ser tú mi antiguo amo, tengo contigo una honda gratitud. Al fin y al cabo viví muchos años pegado a ti y aprendí mucho. Pero tengo un problema. No tengo sombra. Necesito una. Y he pensado que tal vez podrías acompañarme. ¿Cómo dices?, respondió sorprendido el sabio. Sí, puesto que estamos hechos el uno para el otro, ahora soy yo el más sabio. Creo que podríamos formar un buen equipo. Me estás insultando, yo no puedo ser tu sombra, tú eres la sombra. Bien, igual no me expliqué bien, pero te daré un tiempo para que lo pienses. Y diciendo esto, la sombra se despidió del sabio. Al cabo de unos meses, regresó. El sabio estaba realmente hundido y adeudado. Veo que las cosas no mejoraron para ti, le dijo la sombra al sabio. A mí, sin embargo, me va mucho mejor. Te veo desmejorado y mira, estaba pensando en ir a un balneario. Sería un buen sitio para que te repusieras un poco. ¿Qué tal si vienes conmigo? Vendrías con todos los gastos pagados, por supuesto, ya que estarías pegado a mí como una sombra. Solo tienes que ir a donde yo vaya y colocarte detrás de mí. Y otra cosa, creo que no estaría bien que me tutearas. Al fin y al cabo, yo sería el señor. Te ruego que a partir de ahora me llames de usted. El sabio estaba tan débil que decidió aceptar la oferta. Una vez en el balneario, el sabio comenzó a actuar como la sombra de su antigua sombra. De forma discreta le acompañaba a todas partes, siempre detrás, tal y como le dijo la antigua sombra. En el balneario también pasaba unos días una princesa que se fijó en la sombra. Un día se acercó a ella y le dijo: «Yo creo que sé por qué has venido al balneario. No tienes sombra». «¿Cómo que no?», dijo entonces la sombra. «Sí la tengo, pero como soy especial, mi sombra también lo es. Es casi tan sabia como yo, y está ya sentada esperando a que salga del agua». Y la sombra señaló al sabio que permanecía sentado cerca de él. «¿Tan sabio dices? No sé», dijo la princesa, «pues te pondré a prueba». Y la joven empezó a hacerle difíciles preguntas. Una de ellas no era capaz de responderla, pero sabía que su anterior amo seguramente la sabría. Así que le dijo a la princesa: «Fíjate si es sabia también mi sombra, que contestará esta pregunta por mí». Y diciendo esto, llamó al sabio y efectivamente, éste logró acertar la respuesta. La princesa quedó maravillada por la sombra. Se enamoró hasta el punto de proponerle matrimonio. La sombra no quiso decir nada a su antiguo amo hasta que viajaron y llegaron al palacio. Entonces le dijo: «Verás, mañana me casaré con la princesa. A partir de ahora serás mi sombra también en el palacio. Podrás vivir aquí con todos nosotros». «¿Cómo dices?», gritó exaltado el sabio. «¿Ser tu sombra para siempre? Claro que no, ¿estás loco?». «No grites», le dijo la sombra, «o tendré que llamar a los guardias. ¿A quién piensas que le creerán?». «No pienso ceder, yo no soy tu sombra». Entonces la sombra llamó al guardia y les dijo: «Lleven ahora mismo al calabozo a este hombre». Los hombres obedecieron órdenes y la princesa, al ver a su prometido sin sombra, le preguntó: «¿Qué pasó? ¿Dónde está su sombra?». «Ay, se volvió loca. Fíjate que llegó a decir que en realidad era yo su sombra». «Pobre», respondió compasiva la princesa. «Le mandarás apresar». «Por supuesto», respondió la sombra. La boda se celebró al día siguiente. La princesa se casó con la sombra del sabio. El sabio ya nunca más pudo decir nada. Su sombra le había mandado ejecutar. Hola mi gente hermosa, bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Acuariana. Tremendo tema el de hoy. Y bueno, a respirar, y puede que sea difícil, pero aquí estamos, me parece importante. Se me estuvo naturalmente presentando, o sea, yo ya lo venía pensando, digo, tengo que hablar de la sombra, porque a veces quizás me quedo como mucho en la luz y tirar a un costado la sombra nos hace olvidar que la tenemos y reconocerla por algunas cosas que voy a compartir en este episodio es demasiado muy importante. Así que como primera cosa me gustaría decir que me inspiré mucho en el arquetipo de la sombra de Jung, de Carl Jung,
de Carl Gustav Jung, y que el primer concepto a entender para hablar sobre este tema es como el concepto de persona, que también significa como máscara, ¿no? Y es lo que le presentamos a la sociedad porque queremos ser gustados y aceptados, ¿no? Hay una manera de ser que nos hace ser aceptados. Y entonces ese es como el concepto de persona. ¿Qué pasa con la sombra, digamos, que es toda esa parte de nuestra personalidad que escondemos o vamos reprimiendo? Y hay miles de millones de causas, ¿no? Por las cosas de nuestra, que nos dicen no, eso no se muestra, eso no se hace, no solamente en el núcleo familiar, sino también socialmente. Hay una sombra colectiva también, y se puede ver es como si fueran diferentes familias, ¿no? Como cada país tiene su sombra, porque es el sistema de creencias de cada país, la idiosincrasia de cada país o de cada tribu, de cada ciudad, y entonces vamos acumulando sombra, y el hecho de no permitirse ver esa sombra y convivir con esa sombra hace que nos podamos reprimir. Por ejemplo, el otro día lo escuchaba a Jordan Peterson hablando sobre esto y daba el ejemplo de, bueno, vos vas a una fiesta con tu mejor cara y estás ahí, jajaja, y les agradás a todos, y después volvés a tu casa con un sentimiento de resentimiento y de odio hacia vos mismo sobre todo, porque te mostraste falso, porque no dijiste cosas que pensabas, todos por ser agradado, sí, por eso, por agradar. Y entonces se genera ese resentimiento que al no aceptarlo produce también autodestrucción, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Es importante escuchar esa sombra y ese resentimiento, porque ahí te está diciendo, hey, poné límites, hey, o sea, te está faltando el respeto a vos mismo. Así que bueno, lo voy a desarrollar más adelante. Llamé y le pedí a una persona que quiero mucho, que la conocí en Rosario, ella es de Junín, es psicóloga, y le pedí, se me vino a la cabeza a ella, digo, ay, voy a tratar este tema y quiero que ella me diga algo, me comparta algo sobre la sombra. Así que esto fue lo que nos dijo Anabela Scala, yo le digo Anabe, Scala desde Junín. Te amo, Anabe, gracias, y ahí va. Bueno, Maca, me hiciste pensar en la sombra, me puse a hacer así como un poco de asociación libre. Lo primero que me vino a la cabeza es el término extimidad. El neologismo extimo es un término que inventa Lacan y que después toma Miller, incluso hace todo un seminario en relación a eso. Eh, que tiene que ver con algo de lo más íntimo, que aparece como por fuera, como externo, como en el exterior, eh, como algo que sin dejar de estar incluido, no es del mismo tejido que lo rodea. Y pensaba en la sombra como forma, como una forma en la que que uno reconoce como propia, pero que está fuera de uno. Eso por un lado. Y por otro lado, en la opacidad de esa forma, como aparece como oscura, como algo velado, que no se termina como de conocer, de ver, ¿no? Eh, y en lo que uno no termina como de reconocerse. Eh, y bueno, eso también me llevó a pensar bueno, la relación de uno con los otros, si hay algo que se pueda pensar como de la sombra de uno en los otros, eh, en esto de cómo aparece algo de lo propio, de lo íntimo, de lo más íntimo, ¿no? Cuando uno habla de sus otros. En un análisis, lo escucho yo en mi análisis y cuando escucho pacientes, bueno, qué interesante poder ir como cerniendo, localizando algo de eso. Eh, no sé si para conocerse por completo, porque no creo que sea posible,
¿no? Para que no quede, siempre va a quedar un resto velado, un resto opaco. Eh, pero sí bueno, para andar un poco más advertidos por la vida, creo que que uno puede andar mejor por la vida de esa forma. Gracias, Anabe de mi corazón, muchas gracias. Y sí, me gusta ese mensaje de que podemos andar mejor por la vida. Creo que profundamente se trata de eso. Estamos en este mundo dual. eh, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, lo lindo, lo feo, la luz y la sombra. Y entonces, claramente que negarla, por eso cuando esta historia, ¿no? Del fruto del bien y del mal, y como pecado original, es tan arquetípica, ¿no? El hombre come del fruto del bien y del mal, que el fruto del bien y del mal es, lo estoy diciendo, el fruto del bien y del mal. Es cuando el ser humano se pone a juzgar y a decir, esto es lo bueno, esto es lo malo. Desde ese juicio, obviamente que va a haber maldad, porque lo estás comiendo y es como, claro, Dios les había dicho que no comieran del fruto del bien y del mal por alguna razón. Y la razón seguramente es que solamente Dios puede juzgar. Y que el ser humano cuando empieza a juzgar le hace mal de todos lados. Pero bueno, hecho está y no pasa nada porque también inventó un plan espectacular como el perdón y como un montón de cosas para ir sanando. Y una de las formas que tiene la sombra de hacerse presente, y Anabe ahí en el audio lo compartía, es esta proyección que vemos en los demás. Y por eso es tan importante prestar atención a las cosas que nos enojan de los demás, o que realmente si tenemos resentimiento con alguien, si alguien nos cae demasiado mal, como si algo realmente nos mueve internamente, las emociones mucho, alarma, prestemos atención. Acuérdense que yo no puedo ver nada afuera que no tenga yo dentro, porque no existe esa cosa como tal. Y entonces ahí es prestar atención y tomar nota y no asustarse, porque claro, pareciera ser que, no, siempre el bueno de la historia somos nosotros, ¿viste? No, yo divina, yo luz, yo amor, 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 amor. Todo el tiempo, genial. Por eso cuando uno empieza como un camino interior, porque iba a decir espiritual, pero ya somos todos espirituales, no hay nada que hacer con eso. Lo sepamos o no, somos seres espirituales. Pero uno cuando empieza a irse hacia adentro, autoindagarse, autoobservarse y hacer una introspección, nos vamos a encontrar con todo. Y así como el cuento lo decía, ¿no? Como que la raíz nunca se corta y entonces la sombra vuelve a crecer. Y es un poco aprender eso. En los días de sol vemos que tenemos sombra. Y entonces gracias a la luz vemos que tenemos sombra. Y ahí está, o sea, a mí me encanta cómo hasta eso. Yo siento que esta creación es muy perfecta y que nos muestra todo y que incluso sin un libro podemos aprender sobre estas cosas. Y vieron que los bebés se recontra asustan cuando descubren que tienen una sombra. No sé si vieron alguna vez a un bebé cuando descubre su sombra, cómo se asusta, se aterra. Y yo lo pensaba desde un lado que puede llegar a ser infantil asustarse tanto de la sombra. Es como una parte nuestra que requiere de madurez, requiere de madurar. Y por eso es tanto más una madurez espiritual el hecho de perdonar. Perdonar requiere de valentía y madurez espiritual. Y uno perdona más fácil cuando se conoce más. Porque vos viste tu sombra, vos viste de lo que sos capaz. Vos viste de tus males, de tu resentimiento, de la agresividad que puede llegar a mostrarte tu sombra en una fantasía cuando te enojas mucho con alguien y empezás a hacerte una super fantasy en la cabeza. A mí eso me repasa.
Y de hecho estuve, estos días y reflexionando sobre la sombra, me doy cuenta que sí, que primero que se acumula todo el tiempo y que si no estoy en contacto y hago un balance, me pasa factura. Segundo, que como el cuento también hay mucha creatividad y tengo que escuchar a mi sombra porque hay mensajes que me quiere decir y que seguramente tienen que ver con balancear un poco más la vida. Por otro lado, pensaba en esto de que, por ejemplo, la pasión, ¿no? Una persona apasionada también, del otro lado de la pasión puede estar la ira. Y el enojo es algo que vivo. O sea, antes me daba culpa vivirlo y desde hace un tiempo que no te digo que me voy enojando por la vida, por todos lados, pero me permito sentir esa emoción. Y antes no saben la culpa que me daba. Y ahora no, es una emoción y me doy cuenta que, claro, o sea, que lo que me termina haciendo mucho daño en realidad es justificarme todos los enojos, toda la fantasía de, no, y entonces, ¿cómo no le dije esto? Todo eso es lo que me daña y lo que me aleja de lo que nos separa, digamos. Pero el hecho de enojarme no. El hecho de enojarme es simplemente emociones humanas que han sido inventadas. O como no permitirse la tristeza. Como no permitirse, no sé, tantas cosas que podemos estar escondiendo y no mostrando al mundo, que sí nos suceden, pero que tienen un valor importantísimo, que hay información ahí útil. ¿A quién escuchaba el otro día? Porque me estuve leyendo cosas y escuchando sobre la sombra bastante. Creo que era Enrique Corbera que daba el ejemplo como de una personalidad extrema, de que por fuera está espectacular, genial, la gente lo ama en el trabajo, en la profesión, es grandioso, pero llega a la casa y le pega a la mujer, le pega a los hijos, vive con ira y todo. Y entonces es una personalidad extrema como el narcisismo, ¿no? Se muestra de una manera hacia afuera, pero adentro explota todo. Y la sombra, mi gente, te puede mandar a ejecutar como le pasó al chico del cuento. La sombra, si la reprimís, si no la dejás estar, si no la dejás que conviva contigo, la vamos reprimiendo y te va haciendo muy mal. Como por ahí aparece la adicción, ¿no? También estuve recordando mucho mi paso por los grupos de 12 pasos y la paz que me daba escuchar la no perfección de los demás. Y ahí todos compartíamos un montón, o sea, ahí no somos santos, ni santos ni santas. Y es como que compartíamos nuestra sombra, se comparte la sombra ahí. Y entonces la liberás y entonces no hay necesidad de que explote. Es bastante sanador hacer eso, reconocerlo, reconocer nuestro lado animal. Tiene mucho que ver con eso. Y por otro lado, y doy un ejemplo conmigo, socialmente, obviamente que tengo, porque yo soy humano, y entonces obvio que tengo una máscara y una persona, ¿no? Al mismo tiempo me doy cuenta que no siento la necesidad de agradar y ser gustada todo el tiempo. Y entonces me he permitido durante mi vida largar un poco de mi sombra ahí. Y sí, a veces he desagradado y por ahí personas bastante más, ¿cómo se dice? Polite. Como, ay, se me fue la palabra. Pero más complacientes, me han dicho, ay, Macarena, ¿pero cómo? Y yo siento siempre que quizás mi sombra sea tan grande que si no dejo pasar eso exploto. O sea, no lo sé, me hago esta pregunta. Yo conozco mi sombra y como decía Nave, seguramente no la conozco toda. Y me parece también eso tan interesante y es importante ver y saber que no hacer un trabajo con ella, que no sentarte con ella, que no escuchar a ver qué tiene para decir, nos puede hacer mal. Y que lo contrario, el hecho de, no sé si integrarla, para mí sí, ir como formando parte, puede que nos haga la vida más bella y más liviana, que es lo que todos queremos.
Y como en el cuento, ¿no? O sea, se escondía también la creatividad. Fíjate que el tipo, cuando estaba escribiendo su poesía, sin su sombra, no le llegaba. ¿Dónde están todas esas emociones, todas esas cosas, todas nuestras historias pasadas, todos nuestros dolores, cosas que nos dieron mucha vergüenza y que las vamos metiendo ahí? Y bueno, mi amigo, mi amiga, ya tú sabes, no escucharlas, no dejarle salir por un canal. Una de las cosas que recomiendan mucho es escribir todas esas emociones y sentimientos y lo que nos pasa le hace muy bien a la sombra. Para mí, todas las cosas creativas, como bailar, y también, viste, me parece esto, yo a veces voy a bailar los miércoles y voy a bailar a la noche, o sea, es un lugar de salsa y de música latina donde es a la noche. Y esto de la sombra, ¿no? El día y la noche, y de noche pasan como un montón de cosas. De noche la sombra sale a jugar. Y es como eso, es como otra parte de mí misma. Yo salgo a bailar y creo que en el baile y en el movimiento del cuerpo con la música y el bailar con un otro y todo tiene que ver con un lado pasional y creativo que si no lo dejara salir también me haría mal. Entonces es como, no somos santos, no somos santas. Aceptarnos como imperfectos, como seres humanos perfectamente imperfectos, que tenemos ese lado también, no negarlo, no hacer que de cuenta que no, y que porque o creemos en Dios o porque... O sea, los ejemplos son claros, lo podemos ver en estos extremos, ¿no? Que cuando te empezás a ir a un extremo, por ejemplo, a ser súper obsesivo con la comida, no tengo que ser así de estricto, no comer esto, tengo que comer solamente esto porque lo otro es malo, todo lo del bien y del mal, esto es bueno, esto es malo, empieza a generar sombra. Y después un día te comes todo y entonces aparece la gula. ¿Se entiende? Y lo importante que es ir a ver a tu sombra, reconocerla. Y entonces se me vino la carta de la fuerza del tarot, que es una mujer domando a un león, domando a la bestia de las emociones, a la bestia de la agresividad, a la bestia de la violencia, y que conociendo lo que podés hacer, conociendo el mal que podés hacer, elegís no usarlo, elegís no hacer el mal. Y ese es el verdadero poder. Y que lo contrario, cuando la gente resulta siendo violenta contra otro, cuando le pega, cuando le dice cosas hirientes, cuando se generan guerras, cuando se viola, todos estos actos violentos tienen que ver con la debilidad, tienen que ver con que no pudiste domar a tu sombra. Lejos de ser los fortechones y ay, soy re cool, mirá lo que hago, mirá cómo puedo usar mi poder, mirá la fuerza que tengo, mirá qué genial que soy, hacia afuera me quieren todos, llego a mi casa y soy una bestia. Eso tiene que ver con la debilidad y lo explica muy, muy bien David Hawkins en esto del poder contra la fuerza. Y que está, o sea, actuar desde el poder y actuar desde la fuerza. Súper recomendable, ya se los he dicho, pero fíjense qué importante que es y de verdad, con amor, es importante tenerlo en cuenta. Yo, al menos yo, me considero pecadora como erradora. Pecar significa errar al blanco. He errado al blanco un montón y me permito y me perdono errar al blanco próximamente. Y eso, al contrario de hacerme mal, me da más compasión a mí y a la humanidad. O sea, puedo perdonar más rápido a los demás y así. ¿Sabes por qué? Porque me senté ahí con la sombra, la vi. Gente, voy a terminar el episodio aquí. Espero que algo te puedas llevar. Ya me contarás. Estoy en Instagram como mystic-maca.
se viene una charla sobre los estados de conciencia, que me parece súper importante que estés. Me tenés que mandar un mensaje privado ahí por Instagram y me pones tu email y tu número de WhatsApp y yo te agendo. 24 de marzo del 2024 a las 10:30 de la mañana, hora de Argentina. Si todavía no me estás siguiendo por acá, si no me seguís por YouTube, seguime y hasta la próxima, mi gente.